Muy buenas. La deshumanización de las redes sociales. El tema de redes sociales es un tema que forma parte de nuestras vidas y quizá esta es una de las charlas que más baja a tierra o esté más cerca, sobre todo de cosas que tenemos en el día a día. Yo lo que espero con esta charla simplemente es daros un poco de luz a los que no tenéis ni idea de lo que está pasando alrededor de las redes sociales a día de hoy, que seréis muy poquitos, pero los que sí que tenéis idea, pues ofreceros algún punto más o algún dato más que yo creo que puede ser curioso o relevante, ¿vale?, alrededor de esto. Y para empezar a hablar de la deshumanización de las redes sociales, vamos a empezar a hablar de qué nos hace humanos. Es una pregunta bastante ambiciosa. Yo la voy a contestar en una diapositiva, con lo cual hay muchos libros, muchos psicólogos, muchos antropólogos que hablan de esto y yo me voy a atrever en una diapositiva a dar respuesta. ¿Qué nos hace humanos? Pues se habla, ¿no?, de que el lenguaje es una de esas características que nos hace humanos, aunque también hay otra serie de antropólogos que dicen que hay otras especies que también tienen la capacidad de conversar o de comunicarse, con lo cual, aunque obviamente nosotros estamos mucho más avanzados, también existen otras especies. Se habla también de que una capacidad que nos hace ser humanos es utilizar objetos en nuestro beneficio, pero también hay una serie de especies, como pueden ser los primates, que a veces utilizan determinados objetos para romper, por ejemplo, la cáscara de un fruto, ¿no? Otra cosa que nos hace humanos es ser sociables, pero también hay especies que viven en manadas, con lo cual, bueno, alrededor de este mundo hay como muchos atributos que pueden definirnos como humanos. Pero yo, si me tengo que quedar con uno, me quedo con uno que dice Michael Gazzaniga, que es un psicólogo neurocientífico, que habla que ninguna otra especie aspira a ser más de lo que es. Y es que realmente esto sí que es algo que nos diferencia del resto de especies. Nosotros, los seres humanos como especie, tenemos una misión. Si fuéramos una empresa, este sería nuestro propósito, el seguir continuando y avanzando en lo que nuestra especie es. Y partiendo desde este punto de vista y dejándolo un poquito apartado y a un lado, pasamos directamente a lo que nos dicen las redes sociales. ¿Y qué es lo que nos dicen las redes sociales? Pues todas las redes sociales, cuando nacieron, en el momento que nacieron, partieron de un propósito. Por ejemplo, Instagram quería capturar y compartir los momentos del mundo. Facebook quiere dar a la gente el poder de construir comunidades. YouTube quiere, como misión, dar a la gente la capacidad de tener voz en cualquier lugar. Twitter quiere empoderar a la gente también para crear y compartir ideas o información directamente, ¿no? O, en el caso de WhatsApp, pues su deseo es permitir a la gente poder comunicarse sin tener ninguna barrera. Y estos son los propósitos por los que nacen las redes sociales. Propósitos que los intentamos sintetizar, al final nos damos cuenta de que 5 de las grandes redes sociales que hay por lo menos en España, vemos que 5 veces se menciona la palabra mundo, se menciona la palabra gente, 3 veces se menciona la palabra compartir, dar, 2 veces se menciona la palabra construir, comunidad, no tener barreras, empoderamiento. Al final todas estas palabras nos hablan de un propósito que a mí por lo menos me suena mucho a algo que tiene que ver con la especie humana, ¿no? Y es esa capacidad de intentar ser algo más de lo que ya en un momento éramos. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos sobre un propósito y de repente aparece don dinero? Pues que donde dije digo, digo Diego. Y cuando mi propósito era para trabajar hacia las personas, de repente alguien dio un volantazo y se fue directamente hacia los anunciantes, hacia los medios, y esto fue una de las decisiones que a lo largo de los años ha tenido más graves consecuencias en el mundo de las redes sociales y por eso ahora están tan en entredicho. Y es que cuando tú pegas un volantazo tan fuerte y de repente tomas una decisión que yo creo que los que estamos aquí hemos vivido todos, y haces un pequeño cambio en un algoritmo, tiene unas grandes consecuencias. ¿Cuál fue ese pequeño cambio? ¿Dónde nació todas estas grandes consecuencias que está viendo ahora? En este pequeño cambio de la cronología a la relevancia. Es decir, pasamos de ver lo que hacían nuestros amigos hacía 5 minutos a empezar a ver lo que la red social consideraba que era relevante para nosotros. Pasamos de ver a gente a ver medios. Pasamos de ver a gente a ver vídeos.
Pasamos de ver a gente a ver artículos que ni siquiera sabíamos de dónde venían. Pero todo siempre basado en un algoritmo que fomentaba la relevancia. ¿Para qué? Para mantenernos más tiempo dentro de las redes sociales y así de alguna manera, potencialmente, intentar sacarnos a cada uno de nosotros mayor rentabilidad, que es al final ese volantazo que en su momento dieron las redes sociales. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué tipo de contenidos creéis que son más relevantes para la gente en general? Pues hace una semana, Mark Zuckerberg nos dio la respuesta. Y es que en su perfil social, y un poco también con todo el problema que se le está viniendo a través de Facebook, sacó este gráfico que básicamente lo que nos dice es con qué interactúa la gente. Y la gente en general interactúa de media normal con cualquier publicación, pero según te vas acercando a un contenido prohibido, ¿qué es lo que pasa? Que la curva crece y la gente interactúa más con este tipo de contenido. Esto es cómo funciona la gente. Esto no es una invención. Esto es los resultados de todo lo que está pasando en una red social como Facebook. Y cuando tú a alguien le das contenido o le sugieres contenido que tiene que ver con el contenido que más interactúa, y ese contenido con el que más interactúas está más cerca de lo prohibido, aparece todo este mundo de las fake news, aparece todo este mundo de las ideologías más extremas, aparece todo este mundo que al final ha tenido unas graves consecuencias. Además, si a esto le añades un pensamiento que ideó Irving Janis, psicólogo, que habla de que el pensamiento de grupo básicamente es que si yo opino una cosa y me encuentro con alguien que opina exactamente lo mismo, los dos nos vamos a convertir, o las ideas que vamos a tener van a ser aún más extremas. Y poco a poco nos iremos retroalimentando y llegando a pensar que nadie critica nuestra manera de pensar o nuestra manera de opinar. Con lo cual, esa mezcla de la relevancia, esa mezcla de los artículos o los vídeos que estás viendo, al final hace que te quedes en una especie de caja negra y no puedas salir y te retroalimentes todo el rato de lo que tú crees que es verdad o que no es verdad. Ese pequeño algoritmo al final ha tenido grandes consecuencias y bastante fuertes. Si hablamos primero de las consecuencias del lado izquierdo, hablamos de que al final existe una serie de bulos que afectan a unos comicios electorales. Al final hablamos de que todavía en algunas redes sociales existen cantidad de páginas hablando de contenido fake y que siguen estando ahí porque siguen teniendo gente que las consume. Pero si ya nos vamos a otro lado y vemos cómo estas libertades sociales no afectan solo a ellas, sino también a la vida, vemos cómo a través de algunas fake news ha habido asesinatos, o ya se atribuye a Facebook la importancia que ha tenido dentro de la limpieza étnica en Myanmar, que esto es algo muy, muy grave. O también vemos como el bullying dentro de la generación más joven está viéndose muy afectada a través de las redes sociales. Y es que un pequeño algoritmo al final provoca grandes consecuencias. Pero cuando todo esto afecta al orden social, entonces ya son los estados los que empiezan a pedir soluciones directamente a las empresas y empiezan a limitar la libertad que tienen estas empresas para hacer lo que quieren hacer o lo que ellos pensaban que podían hacer. También afecta al negocio y hemos visto en los últimos años cómo muchas de estas compañías ha habido fuga de anunciantes, ha habido fuga de accionistas que se han visto comprometidas por la credibilidad que tiene el negocio. Pero si algo también afecta de manera directa y por eso muchas de ellas están intentando poner soluciones, es que en realidad están trabajando en contra de la misión por la que fueron creadas. Y al final son esos usuarios los que, si no forman parte de la credibilidad de la empresa, pues van a hacer que el futuro quede un poco como en entredicho. Básicamente, esto es un poco lo que os quería contar. El algoritmo, el pequeño cambio que hubo en el algoritmo detonó una serie de consecuencias que finalmente han sido catastróficas y lo único que venimos aquí a hablar es que lo que nosotros creemos que puede ser una solución para todo esto, o lo que de verdad consideramos que es una solución, es que las personas tienen que estar en toda la cadena de valor de cualquier decisión que se tome en una compañía. Las personas tienen que ser como objetivo, es decir, tú no puedes tener un propósito que hable de personas y que no tengas un algoritmo que trabaje para las personas. Tú no puedes tener
un propósito que hable de personas y que no sean las mismas personas las que auditen todas las cosas que pasen dentro de tu compañía. No podemos dejar libertad a que un algoritmo de manera literal tome una serie de decisiones que puede tener unas grandes consecuencias. Muchas gracias.